Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Josué 5:13 al 15. Queridos hermanos, mientras pasamos a través del libro de Josué, en nuestro estudio anterior, en nuestro devocional anterior, dejamos 12 piedras levantadas junto al Jordán. Dios había abierto el río, Israel, ¿verdad?, había cruzado en seco, y aquellas piedras quedarían como testimonio para las generaciones futuras de que Dios fue fiel y abrió el camino, y Dios cumplió la palabra que había prometido. Ahora Israel está finalmente en Canaán, y después de 40 años en el desierto, queridos hermanos, han llegado a la tierra prometida, y Jericó estaba delante de ellos. Y uno pensaría en ese momento que es el momento de organizar el ejército, ¿verdad?, de revisar las armas, de preparar las estrategias, pero Dios, hermanos, hace algo inesperado. Antes de llevarlos a la batalla, los detiene, porque antes de conquistar Jericó habían asuntos más importantes que atender. Y lo primero que Dios ordena es la circuncisión de la nueva generación. Durante los años en el desierto, ¿verdad?, los varones nacidos ahí no habían sido circuncidados, y sabemos nosotros que la circuncisión era la señal del pacto que Dios había dado a los hijos de Abraham. Así que antes de continuar la conquista, Dios estaba recordando a Israel quiénes son ellos, ¿no? Y ellos no son simplemente un ejército, ellos son el pueblo del pacto, ¿verdad? Y su identidad no depende de su capacidad de militar, ¿no?, sino que depende de su relación con Jehová, Dios, que lo sacó de la tierra de servidumbre. Y esto nos enseña algo importante a nosotros, hermanos, y a nosotros nos preocupa mucho lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero Dios está profundamente interesado, hermanos, en quiénes somos nosotros delante de Él, porque podemos estar tan ocupados intentando conquistar el siguiente objetivo que incluso podemos descuidar nuestro corazón. Podemos servir en la iglesia, podemos servir a nuestro prójimo, podemos trabajar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos ayudar, ¿no? Podemos, organizar o planificar. Y sin embargo, estar espiritualmente descuidados. Y Josué 5 nos recuerda que antes de preguntarnos qué es lo que tengo que hacer, debemos de preguntarnos cómo está mi corazón delante de Dios. Después ocurre algo más, ¿no? Israel celebra la Pascua, ¿no?, dice el capítulo, y eso es significativo también, porque la Pascua los lleva nuevamente a Egipto, ¿no? Aquella noche cuando Dios los libró del pueblo, de la esclavitud, ¿no? Aquel momento donde el Señor los libró del destructor, ¿no? Y habían pasado ya muchos años, una generación había muerto por el desierto, pero la historia seguía siendo la misma. Ellos estaban allí porque Dios los había redimido, Dios los había llevado y los había sacado con mano fuerte, como dice la palabra en varios pasajes, ¿verdad?, de la casa de servidumbre. Entonces, antes de que Israel peleara por aquella tierra, hermanos, tenían que recordar que eran un pueblo rescatado, ¿sí?, que eran un pueblo apartado para Dios. Y nosotros también necesitamos recordar eso, hermanos. La vida cristiana comienza con lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Así comienza la vida cristiana. No comienza con lo que nosotros hemos hecho para Dios. Antes de nuestra obediencia, hermanos, está la gracia de Dios, ¿sí? Antes de que nosotros, digamos, servir o servimos al Señor, antes de eso, hermanos, está nuestra salvación. Antes de nuestras obras, hermanos, está la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, nosotros no obedecemos para conseguir que Dios nos salve, ¿no? Esa no es la idea, hermanos. Obedecemos porque Cristo, ¿verdad? En Cristo hemos sido salvados por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros olvidamos eso, hermanos, el cristianismo se convierte simplemente en una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando nosotros recordamos el Evangelio, la obediencia cambia, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no intentamos ganar el favor de Dios, sino que vivimos agradecidos porque hemos recibido en Cristo un favor que jamás podríamos haber ganado. Esa es la gracia de Dios.
Y entonces sucede algo que marca todo el capítulo que estamos estudiando, el 5, y es de que Josué está cerca de Jericó, levanta sus ojos y ve a un hombre delante de él con una espada desenvainada. Y Josué se acerca y le hace una pregunta bastante lógica. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? En otras palabras, ¿estás de nuestro lado o estás en contra de nosotros? Y la respuesta es sorprendente. No, le dice él. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, quizás Josué está preguntando, ¿verdad? ¿Estás de nuestro lado, del lado de ellos? Y la respuesta prácticamente cambia la pregunta, porque el asunto es, no es si está Dios de mi lado, el asunto es, ¿estoy yo sometido a Dios? Qué fácil es pedirle a Dios que se una a nuestros planes, ¿verdad, hermano? Yo le pido a Dios que me dé fuerzas, que me dé salud y que me deje hacer lo que quiera, solo que me ayude. Imagínense eso. No, nosotros tomamos una decisión y después decimos, ¿verdad?, que el Señor la bendiga. Elegimos un camino y después pedimos que el Señor nos acompañe. Imagínense eso, hermano. Formamos nuestra opinión y luego buscamos un versículo, ¿no?, que respalde esa opinión que nosotros tenemos. Pero Josué está aprendiendo, hermanos, que Jehová no viene simplemente para convertirse en un aliado, ¿no?, a los proyectos de Josué. Él viene para decirle que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. Y por eso la respuesta de Josué es tan importante, porque cae sobre su rostro ante la pregunta, ¿no? Y la pregunta que le hace Él, ¿no?, que dice mi Señor a su siervo. Esa debería ser también nuestra actitud, ¿no? Señor, ¿cómo puedes ayudarme a hacer lo que yo quiero? No, sino, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que quieres que tú hagas? Entonces el príncipe del ejército de Jehová le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Esas palabras inmediatamente, hermanos, a mí lo que me recuerdan es a Moisés delante de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo llamó y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahora Moisés había muerto, pero Josué era el nuevo líder y Josué necesitaba aprender esa misma verdad, hermanos, que Dios es santo. La tierra no era santa porque tuviera alguna característica especial, no. La tierra que fluye leche y miel, sí, pero ¿por qué? Es tierra santa. Era tierra santa porque Dios estaba ahí manifestando su presencia y Jesús había llegado, Josué había llegado quizás preparado para una batalla, ¿no? Pero antes de usar la espada, él tenía que quitarse los zapatos, ¿sí?, quitarse sus sandalias. Y antes de estar en pie delante de Jericó, él tenía que estar postrado delante del Señor. Y ahí encontramos, hermanos, el corazón de este capítulo, porque antes de la batalla viene la adoración. Antes de la actitud, hermanos, viene la actividad, ¿sí?, de estar activos, viene la consagración. Entonces, nosotros quizás nos preguntamos cómo podemos vencer, qué tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es que debemos de recordar quién es el que gobierna. Y aquí debemos tener cuidado, hermanos, porque Josué 5 no nos está enseñando que si somos suficientemente santos, Dios nos dará todas las victorias que nosotros deseamos. Tampoco que la consagración sea una técnica para conseguir el éxito, ¿no?, en todas las cosas. El punto es mucho más profundo, es que Dios mismo es el centro de la historia. Israel no iba a conquistar Canaán porque merecía la tierra, hermano, no. La recibiría porque Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham y estaba ejecutando sus propósitos santos. El plan eterno de redención estaba ahí trabajando cuando ellos estaban pasando ese desierto, y por eso Israel debía estar en la tierra dependiendo de él. Y esto dirige también nuestra mirada evidentemente hacia Cristo, porque nosotros no podemos consagrarnos suficientemente para ser aceptables delante de un Dios santo. No, necesitamos a alguien perfectamente santo que nos represente, y ese es Jesucristo. Él obedeció donde nosotros no hemos obedecido, hermanos. Él fue perfectamente justo donde nosotros hemos pecado en muchas ocasiones. Allí en la cruz, Él cargó la culpa de su pueblo para reconciliarnos con Dios. Y por eso nuestra consagración cristiana no es un intento de conseguir ser aceptados delante de Dios, sino que nuestra consagración es la respuesta de aquellos que ya han sido aceptados en Cristo Jesús por el Padre. Quizá hoy necesitas detenerte y quizás has estado pensando en lo siguiente que tenemos que hacer, ¿no?, en la próxima decisión, en el próximo proyecto, en el problema, la siguiente batalla, ¿no?, el próximo problema. Pero tal vez antes de preguntarle a Dios cómo vamos a resolver esto, debemos preguntarle primero, Señor,
¿qué dice mi Señor a su siervo? Sí, esa es la pregunta. Tal vez hay algo que corregir. Quizás, hermanos, hay algo que confesar. Quizás hay alguna actitud que se necesita abandonar o una obediencia que has estado postergando para después, que se ha extendido un poco. No tengas tanta prisa por llegar a Jericó, que quizás puedas olvidar postrarte delante del Señor, porque la gran pregunta de nuestra vida no es si conseguiremos todo lo que queremos. La gran pregunta es, ¿estamos caminando bajo el señorío de Dios? Entonces, Israel estaba ahora preparado, hermano. Sí, han renovado ellos la señal del pacto. Han celebrado la Pascua y Josué, ha caído delante del príncipe del ejército de Jehová. Y frente a ellos permanece Jericó, sí, una ciudad cerrada, fortificada, una ciudad, humanamente hablando, hermanos, difícil de conquistar. Pero en nuestro próximo encuentro, hermanos, en Josué capítulo 6, descubrimos que la primera gran victoria en Canaán señalará exactamente la misma lección que hemos venido aprendiendo desde el principio, que la victoria le pertenece al Señor. Entonces, nuestro próximo devocional será cuando las murallas caen, y veremos que Jericó no cayó porque Israel encontró una estrategia militar extraordinaria, hermanos. Cayó porque Dios cumplió su palabra. Y una vez más, Dios cumple sus promesas, hermanos. Bien, gracias Señor, porque antes de llamarnos a servirte nos recuerdas que te pertenecemos, Señor. Hoy, Señor, quiero que nos perdones, Señor, y pedirte perdón porque muchas veces estamos más ocupados en nuestros planes, en nuestras actividades, en nuestros propios deseos que en nuestra comunión contigo. Yo te pido, Señor, que no permitas que simplemente te pidamos que bendigas lo que nosotros ya hemos decidido, Señor, sino que nos deje un corazón humilde, Señor, que pueda preguntarse, Señor, que así como le dijo Josué al príncipe del ejército de Jehová, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Haznos crecer, Señor, no permitas que nos conformemos con permanecer espiritualmente en el mismo lugar. Forma en nosotros un carácter, Señor, donde cada día más seamos semejantes al del Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que puedas permitir, Señor, que crezcamos en santidad cada día, en obediencia, en amor, que crezcamos en paciencia, Señor, cada uno de nosotros, que crezcamos en nuestra dependencia de ti. Danos hambre por tu palabra, Señor, y líbranos de una fe superficial, que no nos conformemos, Señor, solamente con escuchar un sermón de vez en cuando, sino que aprendamos a abrir las Escrituras, Señor, a estudiarlas, a meditarlas, a examinarlas con cuidado, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dejes esa hambre, ese deseo de conocerte cada día más por medio de lo que tú has revelado, Señor. Que tu palabra sea la que gobierne nuestros pensamientos, Señor, la que gobierne nuestras decisiones, la que corrija, Señor, nuestros caminos. Que sea tu palabra, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, la que transforme nuestra manera de vivir, Señor. Pero también, Señor, no permitas que todo lo que hemos aprendido, Señor, se quede solamente en nosotros, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón de amor, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Aquellos que todavía no conocen a Cristo, Señor, yo te pido que abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver a las personas que has colocado alrededor de nosotros. A nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a aquellas personas, Señor, con las que nos encontramos cada día, Señor. Danos el valor para hablarles de Jesús, Señor, para predicarles tu palabra, Señor, para invitarlos a la iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre los ojos de ellos también. Danos oportunidades, Señor, para compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, el evangelio, la sabiduría. Danos, Señor, para poder guiarlos, Señor, para poder hablarles, Señor. Quita de nosotros todo temor, quita de nosotros toda indiferencia, Señor. La comodidad, Señor, que tantas veces nos hace guardar el silencio, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para ser testigos, como dice tu palabra, que podamos decir con nuestras palabras y demostrar con nuestra vida que Jesús salva a pecadores, y que podamos decir como el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Gracias por Cristo, Señor, porque nuestra aceptación delante de ti no descansa, Señor, en nuestra justicia, sino en la justicia del Señor.
Que la gracia que hemos recibido, Señor, nos impulse a crecer, que tu palabra nos impulse a conocerte, Señor, que el Evangelio que nos salvó, Señor, nos impulse a hablar a otros de Cristo, Padre, a que nosotros, Señor, seamos una iglesia que crezca en la palabra, Señor, que viva en santidad, Señor, una iglesia que pueda anunciar el Evangelio con gozo, Señor, y con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios.